todo lo que yo hable, Señor, pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos, Padre, y pueda quedar atesorarse ahí, Señor, para poder ponerlo en práctica. Te doy infinitamente gracias, Padre, por este bello privilegio que nos das de estar esta noche aquí en tu casa. Gracias, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Ya nuestra hermana Eli compartía con nosotros el versículo que se encuentra en Santiago 1:5, pedirle sabiduría al Señor. Esta vez yo me voy a retroceder un poquito y nos vamos a ir a Génesis. Vamos a estar estudiando el capítulo 34. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 34. Siempre que a mí me han pedido que dé una meditación de damas, yo le pido al Señor que me ayude a poder hablar de una dama, de una mujer, porque sabemos de que la Biblia está llena de tantas meditaciones que podemos sacar tantos estudios, pero le digo al Señor, ayúdame a enfocarme en una dama, ayúdame a enfocarme a una de esas mujeres que si están aquí en tu palabra es porque hicieron un cambio, porque tuvieron un valor y tuvieron un propósito. Y no sé si se acuerdan las mujeres que el año pasado nos regalaron un libro en el que habla de como 52, 53 mujeres que hicieron grandes cambios y por el cual están en la Biblia, es porque tomaron buenas decisiones, porque influyeron para algún cambio. Pero también en ese libro están los nombres de mujeres que no tomaron buenas decisiones. Y estudiando, yo miraba y meditaba en el Señor, y si el Señor dejó que todo eso permitiera, es porque son ejemplos para nosotros. Aunque hayan hecho cosas malas, son ejemplos, pero para que nosotros no sigamos. Son ejemplos para que nosotros miremos lo que ya pasó hace tiempo y evitar que nos suceda a nosotros. Vamos a estar, le puse yo por título a esta meditación: las malas decisiones traen malas consecuencias. Vamos a estar hablando del capítulo 34 acerca de la hija del patriarca Jacob, de Dina. No sé si alguno de ustedes ya ha estudiado acerca de Dina y tiene algún conocimiento. Ahorita les voy a ampliar un poquito más lo que es acerca de Dina. Sabemos que son pocas, prácticamente 2 veces las que se habla de ella. Dice, la única hija que la Biblia menciona que tuvo Jacob, hija mujer, es Dina. En el capítulo 30 se habla brevemente de su nacimiento. Dice el capítulo 30:21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Pero en este momento, hermano, nosotros vamos a estudiar el capítulo 34. En este capítulo vuelve a salir a la luz el nombre de Dina, pero en una circunstancia no tan afortunada. En una circunstancia no tan buena, se podría decir, lo que sucedió en esta ocasión, porque, como les repito, la Biblia tiene muchos ejemplos a seguir, muchos ejemplos malos para que nosotros no sigamos. Las amistades ejercen una gran influencia en nuestras vidas. Una amistad nos puede llevar a conocer el reino de Dios, como también una amistad nos puede alejarnos del reino de Dios. Las amistades en nuestra vida pueden influir de una manera tan grande que pueden hacernos que nuestra vida cambie y dejemos nuestros pecados, o puede hacer que nuestra vida caiga en esos pecados. Por eso nosotros, hermanos, debemos de saber muy bien quiénes son nuestras amistades. ¿Quiénes son esas personas con las que nosotros frecuentamos más? ¿Quiénes son esas personas con las que nosotros pasamos mucho tiempo teniendo comunicación con ellas? Porque tarde o temprano, aunque nosotros digamos, no, eso no me va a pasar a mí, pero si seguimos en esa constante comunicación, nos va a arrastrar a algo, ya sea a algo bueno o ya sea a algo malo. Por eso debemos de tener mucho cuidado con las amistades que nosotros tenemos. O, en este caso, con las amistades que dejamos que nuestros hijos tengan. Porque en este estudio, aunque sea para mujeres, vamos a estudiar y va a abrir paso no solo para las mujeres, sino también para los hombres, para los padres, en este tiempo, para que tengamos más cuidado
acerca de las amistades y de las decisiones que tomamos con nuestros hijos y de las decisiones que nuestros hijos pueden tomar. Porque si recordamos, Jacob era un patriarca. Jacob era una persona que era de la descendencia de la cual Jesús iba a salir, de los que eran los elegidos. Sabemos de que era una familia que era muy privilegiada, era muy respetada por todo lo que ellos hacían. Era una familia, como quien diría, una familia muy conocedora del Señor, porque Jacob tuvo muchos encuentros con el Señor. Si sabemos, Jacob, su nombre fue cambiado a Israel, porque de él iba a salir la nación santa. O sea, Jacob no era una persona, pudiéramos decir, común y corriente, no. Era una persona que había tenido varios encuentros con Dios, cara a cara. Era una persona que había tenido grandes encuentros y por lo pronto él le pasaba todo eso a su familia. Él le hablaba todo eso a su familia. Entonces su familia era conocedora del Señor. Su familia eran conocedores y temerosos del Señor. Pero una pequeña acción, hermanos, puede cambiarlo todo. Por eso empecé yo con el capítulo de Santiago, para pedir sabiduría, para que a pesar de que suceda lo que suceda, siempre en cualquier circunstancia, en cualquier situación que estemos, le pidamos esa sabiduría al Señor, para saber cómo vamos a actuar. Porque lo que pasó aquí fue una injusticia, pero tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para saber cuál es para que eso no tenga un final feo como lo tuvo en esta situación. Así lo muestra el ejemplo de Dina, la hija del patriarca Jacob. Aunque había recibido una buena crianza, cometió una imprudencia de ir a buscar a las amigas y tener amistad con las muchachas de Canaán. ¿Me puede leer, por favor, alguien? Vamos a estar estudiando todo el capítulo 34, lo que dice el versículo 34, 1 y 2, por favor. Canaán era un pueblo conocido como era Moab. Era famoso por su inmoralidad, porque era un pueblo que no respetaba a Dios. Era un pueblo que tenía unas tradiciones muy feas, tenía mucho idolatrismo. Era un pueblo en el que no le tenían respeto a nada. Era un pueblo donde se podía tener adulterio, se podía tener fornicación y era algo normal para ellos. El pecar era algo como muy común entre ellos. Dina conoció a Siquem. Probablemente ella no quería tener relaciones sexuales con él, pero Siquem sí. Un día, al sentirse muy emocionado, actuó como lo hubiera hecho la mayoría de los cananeos. Sin importarle que la jovencita se resistiera, él la tomó y la violó. Sabemos de que para ellos era normal actuar de esa forma. Ciertamente, la violación es algo grotesco y es una gran afrenta, una gran vergüenza para una mujer. Pero debemos entender que en la cultura de los cananeos era normal. Era normal si un hombre le gustaba a una muchacha que la agarrara y la tomara a la fuerza, porque eso era lo que ellos estaban acostumbrados. No lo digo para excusar a Siquem, porque la verdad que ese acto no tiene ninguna excusa. Eso es lo más vil que se puede hacer a una persona. Sino para que entendamos en qué contexto se movían ellos en aquel entonces. En qué contexto, a qué ciudad había llegado la familia de Jacob. En la cultura cananea era aceptable que los hombres tomaran a las mujeres. Ellos las hacían suyas al estilo cavernícola. Si los padres no querían que esto le pasara a sus hijas, ellos tenían que protegerlas y no permitirles que salieran solas. Ahí es donde entran los padres. Sabemos, hermanos, que desafortunadamente lo que pasó en este entonces está pasando en estos momentos.
Sabemos que en el mundo están sucediendo cosas peores que esas, porque sabemos de que llegan puntos que se han llevado a jovencitas que no se ha vuelto a saber nada de ellas. Pero la pregunta es, ¿por qué la permitieron salir sola? Probablemente la jovencita se le escapó a los padres, es lo que muchos estudiadores dicen, que la estaban vigilando, pero no la estuvieron vigilando correctamente o lo necesario para que ella no se saliera. Tal vez ellos no le estuvieron advirtiendo, solamente le dijeron, no lo hagas, eso no se hace. Y sabemos de que cuando se le dice no hagas eso, se cierra una puerta, pero se abre la puerta de la curiosidad. Y es cuando ellos quieren empezar a conocer. Hay que explicarles del por qué no hacerlo, de cuál es la consecuencia si ellos hacen eso. No de ponerles un muro y no, eso no se hace. No, sino mostrarles con ejemplo, advertirles lo que les puede llegar a pasar. Del por qué uno les dice que no es porque uno no quiere que tengan diversión. No es por eso, es porque nosotros queremos lo mejor para ellos y no queremos de que les suceda algo malo. Entonces, me imagino yo que ella era una jovencita, alrededor de 12 hermanos varones, la única hembra. Me imagino que ella estaba aburrida y quería tener algo de diversión, quería conocer y quería ver cómo se relacionaban las otras muchachitas de su edad. Y tal vez sus papás la protegían tanto que le encerraron que ella prefirió mejor escaparse y tener amistades a escondidas. Entonces sucedió eso. La Biblia no dice cuál era exactamente la intención de Dina, pero podemos suponer de que fue una decisión imprudente el salir a conocer la ciudad sola. Fue una decisión imprudente el querer ir a conocer una ciudad de la cual le habían advertido que no era bien, porque ellos venían de otro pueblo y ellos sabían que esa ciudad, cuáles eran las tradiciones de ese lugar. Ellos sabían por lo cual a ella la guardaban, porque sabían de que era algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Y Dina no fue la única perjudicada por su mala elección. Esto desencadenó una serie de sucesos en la que sumió a toda la familia en dolor. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó más adelante. Esta historia debe servirnos de lección para tener un ejemplo de tener cuidado con nuestros hijos y no tratar de exponerlos tanto al mundo. Sabemos, hermanos, de que el mundo les trae les da tantas opciones a nuestros hijos, por los cuales ellos con los ojos cerrados se quieren ir, porque tienen demasiadas cosas que les llaman la atención. No es decirles de que les digan, no, ustedes no van a salir, lo vamos a tener en una caja de cristal y que miren todo solamente a través del vidrio, no. Pero hay que saber hasta qué punto nosotros vamos a exponer a nuestros hijos a todo esto. Hay que saber hasta qué punto nosotros vamos a decir, sí, está bien que se vaya solo. No, porque acordémonos de que cuando se está en esta edad, ella pudo haber sido muy conocedora del Señor, porque fue una niña criada en la casa de Jacob. Ella pudo haber sido temerosa de Dios, pero era muchacha, estaba joven. Y como todos hemos pasado por esa situación, sus hormonas no las tenía bien. Estaba en el periodo, digamos, de desarrollo, estaba joven. Y cuando los jovencitos están en esa situación, no están pensando precisamente con la cabeza, están pensando con otros deseos, el deseo de querer experimentar nuevas cosas, como lo hacen los demás jóvenes. Y por eso es que nosotros debemos de tener cuidado en esa situación. Cuidado porque a pesar de que nosotros les expliquemos a nuestros hijos, no debemos de dejarlos completamente expuestos a estas situaciones. Como el ejemplo de los jóvenes, nosotros debemos de apoyarlos, debemos de empezar a hacer diferentes actividades
alrededor de la iglesia, alrededor del mundo cristiano, para que ellos no se quieran sentir atraídos por las cosas del mundo. Debemos de empezar a involucrarnos más con ellos, a empezar a tomarles más el tiempo y explicarles cuáles son las situaciones para que ellos no se sientan excluidos y llamados por el mundo. Debemos de darles el tiempo de salir con ellos, de dedicarles diversiones sanas, como el mundo les da una diversión que no es sana. Nosotros debemos de darles diversiones que sí sean sanas, pero de acuerdo a la edad de cada uno, porque tampoco debemos de entender de que no van a querer hacer lo que los mayores hacemos, ¿verdad? Ellos son diferentes edades y van a querer tener su tipo de diversión, pero siempre con ¿cómo se dice? Siempre alguien vigilándolos, siempre alguien estando en la dirección de ellos. La pidió por mujer. ¿Me puede alguien leer, por favor, lo que dice en Génesis 34, del 3 al 4? Para Siquem, el hijo de Hamor, era normal lo que hizo. Y prueba de ella es que después de tomarla a la fuerza, quería casarse con ella. Para él no hizo nada malo. Era normal en la cultura cananea porque tal vez lo más sorprendente es la reacción de Jacob al enterarse lo que había pasado. A la muchacha le habían cometido algo malo, ella regresó a su casa y su padre no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Pero el joven sí se sintió atraído hacia ella. Entonces él le pidió a su papá que fuera a pedir la mano de ella. Vamos a ver si me lee alguien lo que dice en Génesis 34:5, en el versículo 5. Jacob decidió guardar silencio. No hizo nada en el respecto en ese momento. Es probable que en ese momento él estuviera con solo la parte de mujeres de su casa, porque dice que sus hijos estaban en el campo y cuando los pastores salían a cuidar a las ovejas, usualmente a veces se iban por días, porque iban a conseguir un buen pasto para que se alimentaran las ovejas. Entonces no estaban en una área cerca, siempre salían. Entonces tal vez en ese momento los hijos no estaban alrededor y él esperó que llegaran. El tiempo de espera y el padre de Siquem se presentó a Jacob. No venía con disculpas, porque para sus ojos él no había hecho nada fuera de lo común. Él venía con una propuesta matrimonial como líder de su pueblo. Seguramente ellos pensaron que esta propuesta era un privilegio para ellos, porque acordémonos que Hamor y Siquem, Hamor era como que dice el rey, y Siquem era el príncipe. Entonces ellos pensaban que era un privilegio que su hijo se casara con una de las hijas de él. Entonces han de haber dicho entre ellos, no, pues ve y pídela y yo me caso con ella y les vamos a hacer un favor más bien nosotros a ellos al tomar una de sus hijas. Dice en el capítulo 34:6, entonces Hamor, el padre de Siquem, salió donde Jacob para hablar con él. ¿Me puede leer alguien lo que dice en el versículo del 7 al 12 del capítulo 34?
aquí no queda claro el acuerdo en el que llegaron entre Jacob y Hamor. Más bien la Biblia nos lleva directamente al encuentro entre Hamor y los hijos de Jacob. Porque dice que alguien les llevó la noticia y ellos regresaron inmediatamente. Pero los hijos de Jacob no reaccionaron pasivamente como reaccionó su padre. Ellos se molestaron mucho y lo expresaron. Sin embargo, Hamor salió al encuentro y trató de calmarlos, asegurándoles que su intención era casarse con la muchacha, que su intención era tratar del beneficio económico y familiar para la familia de la casa de Jacob. Les dijo: si mi hijo se casa con su hija, van a poder comprar tierras, van a poder tener negocio, van a poder tomar a nuestras mujeres, vamos a poder emparentar. Eso fue la relación que Dios le dijo. Y este suceso fue el que abrió las puertas a Jacob para poder comprar las tierras, lo cual antes no era permitido. Si las personas no eran de esa región, no se les permitía tener propiedades. La familia, así fue como logró adquirir terrenos. Aunque sonaba como que era una buena noticia, las circunstancias que lo provocaron no fueron las adecuadas. Y veremos que al final esto no fue de bendición, porque cuando hay un principio malo, el final también va a ser malo, como le decía en un principio. La reacción de los hermanos de Dina. Si alguien me puede leer lo que dice del 13 al 18 del capítulo 34. Hasta el 18. Amor. Los hijos de Jacob no reaccionaron positivamente con lo que había pasado con su hermana, especialmente los dos hermanos que eran directamente hermanos de sangre, porque los otros 10 eran hermanos de, como quien dice, medios hermanos. Los que eran directamente de los hijos de Lea, su mamá eran Simeón, Lea, su mamá, eran Simeón y Leví. Aunque tenían la justicia de Dios de su lado, ellos prefirieron tomar la justicia en sus manos. En ese momento los hijos de Jacob se dejaron llevar por la emoción, se dejaron llevar por la desilusión y el coraje de lo que le habían hecho a su hija, a su hermanita. Ellos dejaron que el odio y la rabia estuviera en sus corazones. Y planearon una venganza sin medir las consecuencias. Con ese objetivo hicieron un plan para poder engañar a Siquem y a su pueblo. En apariencia, esta propuesta era algo normal, ya que los descendientes de Abraham todos eran circuncidados. Sin embargo, la intención de los hijos de Jacob no era nada buena. Ellos no querían hacer alianza con Siquem. Lo único que ellos buscaban era vengarse. Lo único que ellos buscaban era dejar en bien el nombre de su hermana por lo que ellos le habían hecho. ¿Me pudiera leer alguien lo que dice el versículo 19? En cuanto al resto del pueblo, ellos creían ciegamente a su líder. Dice que él era un joven de que él tenían buen aspecto de él,
que todo lo que su líder hacía era bueno para ellos. Todas las decisiones que su líder tomaba era bueno para ellos. Entonces, si él decía algo, se hacía. En cuanto al resto del pueblo, todos creían ciegamente en él. Dice ¿me pueden leer ahora lo que dice en Génesis del 34, del 20 al 24? Hasta el 24. Todos los hombres tomaron la decisión de hacerse la circuncisión, porque ellos querían gozar del dinero, de las propiedades, de todo el ganado que tenía Jacob. Y para ellos fue una buena idea. Dijeron, pues vamos a hacer un pequeño sacrificio, pero vamos a poder gozar del dinero que Jacob también tiene para nosotros. Entonces todos se sometieron a lo mismo. Todos los hombres de cada casa se sometieron. Desde el más grande hasta el más pequeño se sometieron a la circuncisión. Al tercer día de haberse circuncidado, los hombres del pueblo de Siquem salió a la luz cuáles eran las verdaderas intenciones de Simeón y Leví. Ahí fue cuando se conoció realmente qué era lo que ellos planeaban hacer. ¿Por qué era que ellos pidieron? Eso fue lo único que ellos pidieron, no pidieron nada más. No pidieron que les dieran más ganado, que les dieran terreno, no pidieron nada. Solamente dijeron que querían que se circuncidaran todos los hombres, porque ellos ya tenían un deseo en su corazón. Ellos ya tenían esas malas intenciones y esa sed de venganza en ellos. Entonces dijeron, cuando estén en el punto de más dolor, cuando estén más sensibles, que no se puedan defender, los vamos a atacar. Entonces, ¿me pueden leer lo que dice en el 25 y 26? Mataron hasta el rey y al príncipe. Mataron a todos los hombres que estaban en ese pueblo. Todo porque, según ellos iban a hacer justicia por su parte. A ellos se les había olvidado en ese momento de dónde venían. Se les había olvidado en ese momento linaje de quién eran. Se les había olvidado todo lo que su padre les había enseñado, todo lo que su padre les había hablado acerca de todo lo que Dios había hecho con él. A ellos se les olvidó. Y derramaron sangre en un pueblo. No les puedo decir que no fueron culpables, porque sí cometían cosas que no estaban bien, pero tampoco eran todos los culpables de lo que le había pasado a la muchacha. Ellos se la desquitaron con todo el pueblo para honrar a su hermana. La venganza no se limitó a defender la causa de Dina, sino que también aprovecharon para robarse todo. No solamente los mataron, sino que también se llevaron muchas cosas. ¿Me pueden leer lo que dice en el 27 y 29?
no solamente derramaron la sangre y dejaron prácticamente ese pueblo desprotegido, porque acordémonos que el varón es la cabeza del hogar y es el que defiende a su familia, sino que también se robaron todas las cosas de valor que tenían, se robaron todos sus ganados, sacaron todo lo que podían de las casas, y no solamente sacaron todo de las casas, sino que también a las madres, a las mujeres que quedaron y a los hijos que quedaron, se los llevaron como esclavos para tenerlos ellos. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde los cegó a ellos esa odio y esa venganza que querían hacer por su hermana? Hasta este punto, ¿ustedes piensan que ellos actuaron bien? No quiero justificar de que está bien lo que le hicieron a la muchacha, no. Pero todo lo que comenzó por una imprudencia y una mala decisión. Esto es un buen ejemplo de lo negativa que es la venganza. Al principio comienza como un acto de justicia, como un acto de no me voy a quedar con lo que me hicieron. Pero pronto se desvía al mal y se vuelve algo sin medida, porque lo que hicieron ellos fue algo al límite, prácticamente destruyeron ese pueblo. Los hijos de Jacob comenzaron con sed de venganza y dieron rienda suelta a su odio, al punto de llegar al mayor de los desastres y borrar todo lo que según ellos por lo que le habían hecho a su hermana. El mal no justifica el mal delante de los ojos de Dios. Ahora vamos a leer, nos vamos a ir a Romanos y vamos a leer, si alguien me lee lo que dice Romanos 12, 17, para que estudiemos qué es lo que nos dice el Señor acerca de la venganza. Romanos 12, 17 y 21, al 21. ¿21? ¿Y ustedes creen que eso no lo sabían los hijos de Jacob? Eso lo sabían ellos, pero por ese momento a ellos se les olvidó. Se les olvidó todo lo que su padre les había enseñado. Se fueron cegados sus ojos y hubo mucho derrame de sangre por esta causa. La Biblia claramente dice que no debemos de tomar la justicia por nuestras propias manos, sino que se lo dejemos a la autoridad de todo, que se lo dejemos al Señor, que de Él, dice, es la venganza, que sea Él el que actúe por nosotros. ¿Cuál fue la reacción de Jacob? ¿Me pueden leer lo que dice en el capítulo 30 de Génesis 34? A todo esto Jacob, él no sabía. Para él los planes eran emparentarse. Él no tenía idea de cuáles eran los deseos del corazón de sus hijos. Sino hasta que ya vio lo que había sucedido, él se dio cuenta cuál era la razón por el cual ellos estaban pidiendo ese acuerdo. ¿Me pueden leer lo que dice? ¿Cuál fue la respuesta de ellos cuando su padre les dijo,
me han puesto en vergüenza delante de todo este pueblo. En Génesis 34:31. Ciertamente había sido injusto, les repito, lo que le habían hecho a la muchacha. Había sido muy injusto lo que le habían cometido. Pero si retrocedemos, fue la muchacha la que salió a hacer eso. No quiero justificar que está bien lo que le hicieron, pero fue una muy mala decisión que tomó Dina, en la cual perjudicó a toda su familia, en la cual hizo que sus hermanos se llenaran de odio y destruyeran un pueblo, en la cual hizo que su padre se avergonzara de lo que sus hijos habían hecho por esta causa. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre hacer lo bueno los unos con los otros y para con todos. Sabemos, hermanos, de que a todos, en diferentes circunstancias de nuestra vida, nos ha pasado algo injusto. De diferentes formas nos han acusado, nos han hecho cosas de que no son justas, son injustas para nosotros, para nuestra persona, para nuestra familia. Pero en esos momentos es cuando debemos de pedirle la sabiduría al Señor. En esos momentos es cuando debemos de buscar al Señor para que sea Él el que nos defienda, así como nos ha defendido hasta el día de hoy. Así como nos ha defendido en esos momentos es cuando debemos de pedirle esa sabiduría. Por eso era que yo escogí la lectura de Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos y abundantemente y sin reproche, y os será dada. Porque sabemos de que todos en ciertas situaciones de nuestra vida vamos a pasar por una situación, no puedo decir la misma, puede ser hasta peor, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor va a ser el que nos va a defender, porque el Señor dice, mía es la venganza. Y sabemos que hasta el día de hoy, hermanos, si yo les pido testimonio a ustedes, yo sé que van a tener testimonio de que el Señor ha obrado de muchas maneras sin necesidad de que nosotros movamos nuestras manos. Y eso, por eso quería poner este estudio. Yo sé que es muy interesante para los jóvenes, pero también para nosotros como padres, para explicarles eso a nuestros hijos, de las decisiones que se toman. No solamente a veces van a perjudicar a esa persona, sino que pueden perjudicar a toda la familia, como lo hizo en esta situación. Como le pasó en esta situación, que no solamente perjudicó a la muchacha, sino a toda su familia. Porque por el odio de una venganza, terminaron ellos con un pueblo. Terminaron con ese pueblo y llevándose cautivas hasta las mujeres y los niños de esa ciudad. Puede que Dina obtuviera una lección de esta situación. No fue la mejor, porque fue una lección a las malas, se pudiera decir. A las malas por la decisión que ella tomó desde un principio, de quererse juntar con personas que no le convenían, de querer hacer amistad con personas que no le convenían. En efecto, Dios ofrece sabiduría para todos, pero también, además de eso, debemos de aceptar humildemente los consejos que nos dan, los consejos que hay en las Escrituras del Señor. Porque a la hora de la verdad, cuando tenemos que recibir amonestación o recibir ayuda, ¿somos humildes, hermanos? ¿Aceptamos algún regaño de alguna buena forma? No nos gusta que nos regañen. Por eso debemos de tener esa sabiduría de si
algún hermano nos regaña, nos llama la atención, alguna persona que tenga más conocimiento que nosotros nos dice, no estás haciendo bien esto, es mejor que lo hagas de otra forma. ¿Tenemos la humildad para aceptarlo, para cambiar eso? ¿O nos enojamos y decimos, no, pues él no sabe, yo por qué le voy a hacer caso? Tenemos que tener esa humildad para aceptar esos regaños, para aceptar esa amonestación, y más cuando el Señor nos llama. Porque hay veces, hermanos, de que si nos llama la atención, no viene a veces precisamente esa persona, sino es el Señor que está hablando por medio de esa persona en nuestra vida. Y por eso debemos de ser humildes, hermanos. Cuando nos llamen alguna atención, cuando nos digan que no estamos haciendo nada malo, dar gloria a Dios, porque así vamos a ir aprendiendo cada vez más. Porque así vamos a ir aprendiendo de que así no se hacen las cosas, se hacen de diferente manera. Y yo le doy gracias al Señor por este estudio que me permitió dar. Le doy gracias al Señor porque a veces solamente miramos todas las cosas buenas, ¿verdad? Todos los ejemplos bonitos de mujeres que hicieron un gran cambio de diferentes formas por ser valientes. Pero también debemos de ver estos tipos de ejemplos para que en nuestra vida no caigamos en alguna desilusión, no caigamos en algún error por tener malas compañías o por tener malos consejos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos. Amén. Así como están, pueden inclinar su rostro. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos infinitamente gracias, Señor, por este estudio que nos has enviado, Padre. Te pedimos, Señor amado, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, y que seas tú ayudándonos, Señor, dándonos esa sabiduría, Padre, para poder tomar las mejores decisiones, Señor, para poder guiarnos, Señor, y para poder pasar nuestro tiempo con esas personas, Padre, que nos convienen. Aleja de nosotros, Señor, todo lo que nos aleje de ti. Aleja todo eso que te estorbe, Padre Santo, para poderte servir mejor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a esas personas que nos ayuden a crecer espiritualmente en ti y que nos ayuden a conocerte más como realmente tú eres, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, a los jovencitos y jovencitas que se encuentran en esta noche, Señor. Sabemos de que ellos están llenos de tentaciones diariamente, Padre. Te pedimos, Padre, que les des sabiduría, Señor, para que donde sea que ellos se encuentren, puedan tomar la mejor decisión, Señor. Puedan tomar la mejor decisión conforme a tu voluntad, Señor. Que no piensen carnalmente, sino que piensen espiritualmente, Padre Santo. Porque sabemos que todo lo que empieza mal, mal terminará, Señor amado. Pero sabemos que tú tienes un plan grande para cada uno de nosotros, para cada uno de ellos, Padre. Por eso te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, en estos momentos. Porque sabemos que están en una situación muy difícil, Padre. Muy difícil. Están expuestos a muchas cosas, Señor. Pero sabemos que tu ángel acampa alrededor de ellos, Señor amado. Te damos infinitamente gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder atesorar esto en nuestro diario vivir. Todo eso te lo ponemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.